Bueno, continúo. Entonces, aplanar la curva significa que yo tardo en recorrer cada orden de magnitud incremental, cada vez tardo más semanas. Entonces, para ir de 1 a 10 tardo una semana, por ejemplo, pero para ir de 10 a 100 tardo 2 semanas. Entonces ahí ven como la curva se empieza a aplanar. Y para ir de 100, a 1000, tardo 3 semanas. Esa es la forma de aplanar la curva, es decir, que por cada orden de magnitud cada vez tardo más cantidad de tiempo. Ese es el objetivo y esta es la forma de medirlo. Yo no puedo medir el aplanamiento de la curva contando casos. Necesito analizar el tiempo que tardo en cada orden de magnitud. Bien, vamos al caso argentino. En Argentina, el primer caso lo tuvimos el 3 de marzo. Y llegamos a los 10 casos el 8 de marzo. Es decir, tardamos 5 días en alcanzar el primer orden de magnitud. El segundo orden de magnitud se alcanza el 18 de marzo. Son los 100 casos y son 10 días. Fíjense cómo ahí duplicamos el plazo, digamos. Y de los 100 casos a los 1000 casos, que se dio el 31 de marzo, tardamos 13 días. A partir del día 20 empezó la cuarentena, o sea que el efecto de la cuarentena ya pudo haber jugado un rol en esta etapa de crecimiento. La idea es que la cuarentena haga que el crecimiento en los órdenes de magnitud se ralentice. Entonces, vamos a hacer un juego matemático, que esto no tiene ningún empirismo, más que los números que estamos viendo acá. Fíjense que del orden de magnitud 2 al 3, pasamos de 10 días a 13 días, es decir, un 30% más de tiempo tardamos en desarrollar el próximo orden de magnitud. Si aplicamos esa lógica, podríamos estimar de que el 17 de abril estaríamos llegando a los 10.000 casos, que sería el otro orden de magnitud más, digamos, tardando 17 días, que es un 30% más que los 13 días, que es un 30% más que los 10 días. Si seguimos en esta línea, el próximo orden de magnitud, que serían los 100.000 casos, estaríamos arribando el 11 de mayo, con 22 días de demora en este orden de magnitud. Y si seguimos con esa progresión, el 9 de junio estaríamos alcanzando el 1.000.000 de casos con 28 días en este orden de magnitud. Como verán, digamos, esta sería una progresión bastante rápida. Ahora bien, para cerrar el video les quiero mostrar lo que pasó en otros países, que nos puede servir como referencia. Vamos a ver el primer caso, Italia. Italia tardó 5 días en el primer orden de magnitud. Fíjense cómo se acelera a 2 días el segundo orden de magnitud, o sea que acá no aplanó, sino que, digamos, lo que hizo fue empinar la curva. El tercer orden de magnitud tardó 7 días, que no sé si se ve bien el número, y en el cuarto orden de magnitud, que es el que estamos atravesando ahora nosotros, tardó 10 días. Por eso este es el crítico, digamos, y el que le siguió, digamos, que tardó 20 días en el orden de magnitud de 10.000 casos a 100.000 casos. En el caso de España, fíjense que el primer orden de magnitud tardó 10 días. El segundo orden tardó 7 días, o sea que se le aceleró la curva. Y en el tercero también tardó 7 días. Y en el cuarto tardó 8 días. Por eso España rápidamente alcanzó a Italia. Digamos, porque tardó, básicamente no logró aplanar la curva. Si vamos a Francia, que no tengo los datos de los primeros 2 órdenes de magnitud, vemos que el tercer orden de magnitud tardó 8 días y 11 días tardó en el cuarto orden de magnitud y está atravesando el quinto ahora mismo y habrá que ver cuántos días tarda. Vamos al caso de la Argentina. Argentina, el primer orden de magnitud tardó 5 días, el segundo orden tardó 10 días y el tercer orden, que es el que terminó el 31 de marzo, tardó 13 días. Y hoy estamos atravesando el cuarto orden de magnitud. Según la previsión
o mejor dicho, el cálculo que habíamos hecho, si es un 30% mejor, es decir, en vez de 13 tardamos 17 días, estaríamos alcanzando los 10.000 casos a mitad de abril. Esta es la incógnita. Bueno, claramente esto es la forma de interpretar el aplanamiento de la curva. Bueno, muchas gracias y espero que sirva para algo.